tema habla acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria o las siglas PIP, como le pueden encontrar en su bibliografía, ¿ya? Para esto tenemos otro caso clínico. Paciente de 22 años de edad, antecedentes de gesta cero para cero, inicio de la relación sexual a los 15 años, Andría 4, es decir, ha tenido 4 parejas sexuales hasta el momento, acude a sala de emergencias presentando un cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por la presencia de dolor abdominal tipo cólico infociliaca derecha de moderada intensidad, además de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. Signos vitales: 110-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 105 latidos por minuto, temperatura 38,2, abdomen con presencia de Bloomberg positivo, movilización cervical dolorosa, se aprecia además escaso sangrado genital color oscuro. Leucocitos 10.500, test de embarazo negativo, la ecografía trompas uterinas engrosadas y presencia de líquido libre, y la paciente tiene de profesión gimnasta. Vayan pensando, doctores, de a poquito piensen. Bien, a ver, comencemos este segundo tema. La enfermedad pélvica inflamatoria se caracteriza por ser una infección del tracto genital superior. Hasta hace muchos años se pensaba que simplemente la presencia de salpingitis era el sinónimo de enfermedad pélvica inflamatoria, pero ahora se sabe que es de todo el tracto genital superior, y esto que corresponde todo lo que está arriba del cuello del útero. Entonces está comprometido parte del útero mismo como tal, la trompa, el ovario, el parametrio, la serosa con los ligamentos que pueda tener inclusive la trompa como tal. Y que además en la definición dice la bibliografía de que haya la posibilidad de encontrar un agente. La gran parte de las infecciones por enfermedad pélvica inflamatoria es de transmisión sexual, ¿no? Entonces ya de aquí, dentro de los frecuentes está clamidia, neisseria, micoplasma y ureoplasma. Estos son factores para infección de transmisión sexual, pero puede que no sean de transmisión sexual, como por ejemplo la presencia de E. coli, bacteroides, pectococos, estreptococos. Está también Gardnerella vaginalis, Trichomona vaginalis, como factores que pueden producir esta complicación de los procesos infecciosos vaginales, porque por lo general para su patogenia tenemos que tener en cuenta de que la zona genital es el primordial foco. De aquí es donde van a ir ascendiendo o propagándose las infecciones. Puede ser de manera que se llama canalicular, es decir, de la vagina, aprovecha todo el tracto y por dentro de la trompa para la irradiación de las bacterias. O puede ser canalicular transtubárica, ¿no? Que perfore la serosa y que vuelva a hacer una lesión peritubular para hacer el proceso infeccioso. Puede ser también por vía linfática, que aproveche la zona de los ganglios linfáticos para su irradiación, o puede ser secuencial,
que se llama que por el cuello del útero hay unas aperturas en función al epitelio y que ésta sobrepase y puede hacer un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, una vez instalada la complicación, la bibliografía nos sugiere la clasificación de Gainesville, que es cuatro estadiajes. Primer estadio es endometritis o salpingitis sin la presencia de peritonitis. En el estadio 2 hay la presencia de estos dos, pero aquí sí se añade la presencia de peritonitis. El estadio 3 es la presencia de absceso tubovárico y el estadio 4 es un absceso tubovárico roto. Para que haya, desde la primera patogenia hasta el último, hay que tener en cuenta que todas las bacterias que han adoptado, ya sea por la vía que hayan escogido y hayan afectado la trompa, de manera inicial van a alterar el lumen de la misma. Y teniendo en cuenta que su anatomía es delgada y su anatomía tiene bastantes acodaduras, van a empezar a hacer tabiques que van a empezar a obstruir y a proliferar las bacterias que se llama en este tracto y pueden perforar el epitelio y llegar inclusive hasta la serosa y afuera de la serosa también hacer el mismo efecto fisiopatológico, por lo tanto se ocluye mucho más la trompa y además el contenido puede evertirse hacia órganos vecinos. La bibliografía dice que cuando el tejido purulento, la consecuencia de la bacteria, pueda salir hacia detrás del útero, que pueda influir los ligamentos que están en función a la sujeción del mismo, que pueda haber el compromiso de parametrios, que pueda haber el compromiso de asas intestinales, es lo que se denomina a absceso tubovárico formado. Muchas de las veces esta secreción purulenta además puede discurrir por las correderas parietocólicas y formar, especialmente en el ángulo derecho que corresponde a la presencia del hígado, el síndrome de Hooke-Fuchs-Curtis, que es una perihepatitis y una alteración de la cápsula de Gliso. Hay que tener en cuenta que los agentes más frecuentes son los de infección de transmisión sexual y son los más representativos. Por lo tanto, hablemos un poquitito acerca de ellos, como por ejemplo las infecciones por micoplasma y a la par por Ureaplasma urealyticum, es Mycoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum, son bacterias intracelulares que pueden colonizar, en el caso de micoplasma, la zona vaginal y por ende hacen el ascenso hacia tracto genital superior. En el hombre pueden producir inclusive uretritis que sean de no causa gonocócica, no tan frecuente, y se ha demostrado que en pacientes con esta bacteria tiene un grado de importancia en función a alteraciones de la infertilidad. El segundo es la Neisseria gonorrea. Y la Neisseria gonorrea va a producir uretritis y es otro de los agentes etiológicos para producir el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que veíamos que es la perihepatitis. En el varón es muy frecuente la presencia de uretritis porque la uretra es la entrada para el varón, ¿no? Entonces, esta puede ir hacia otros órganos, como ya habíamos visto en el tema pasado, lugares donde pueda sentarse la gonorrea. De modo que para el diagnóstico, la virografía nos sugiere el uso de cultivo. Es lo más utilizable para hacer el diagnóstico de Neisseria. Y la bacteria más importante, porque esta es la que produce más complicaciones y además es la que puede producir mayor afectación para el absceso tubovárico, es la clamidia. La clamidia primordialmente es la que más va a presentar datos de salpingitis y que se llama, al igual que la gonorrea y el micoplasma, es una bacteria intracelular. La bibliografía nos dice de que por el efecto respondedor que tiene a los antibióticos es que se le consideró como si fuera una bacteria, porque si no, esta podría haber sido simplemente un parásito intracelular. Pero da la casualidad de que dentro de la célula utiliza la misma arquitectura que tiene la misma célula para hacer uso de la misma
y crear múltiples bacterias hace estallar la célula que está tratando de fagocitar a esa bacteria y la irradiación está cada vez más mayor por esa bacteria. Puede también producir datos de uretritis, puede producir datos de cervicitis, entonces eso quiere decir de que sus lugares predominantes van a ser la trompa, la uretra y el cuello del útero es donde más pueden producir procesos infecciosos. Pero también es el otro agente etiológico frecuente para la perihepatitis. Sorprende que dada la fisiopatología por la cual hace esta bacteria infección, que muchas pacientes pueden quedar asintomáticas durante mucho tiempo. Pero el detalle está en que al paso del tiempo más se oblitera la trompa y es un factor de riesgo muy importante para embarazos ectópicos a futuro. La paciente con un antecedente de PIP tiene chances de 1.2 más veces de hacer embarazo ectópico. La que tiene 2 tiene 2 veces chance de hacer embarazo ectópico. Y la paciente que tiene 3 a 4 episodios de PIP tiene chances hasta de 6 veces más de hacer embarazo ectópico. La bibliografía nos dice que podemos hacer cultivo al igual que en Neisseria, pero el cultivo suele tardar para clamidia. Por lo tanto, el PCR tiene muy buena sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico. Teniendo en cuenta esta importancia por estos agentes, para el diagnóstico, la bibliografía nos dice, ¿qué se llama? Presencia clínica y estudios de gabinete, además de factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, empecemos por ello. Primero está la edad. Es más frecuente en pacientes jóvenes de la etapa reproductiva de la mujer. Entre adolescentes a 21 o 24 años tienen más chances de hacer enfermedad pélvica inflamatoria. Otro está en función a la conducta sexual y esto se refiere en el comienzo temprano de las relaciones sexuales y el número de parejas sexuales que se tenga o los datos de promiscuidad. De ahí radica que en el estado civil las solteras tienen más chances de hacer enfermedad pélvica inflamatoria que las pacientes que están casadas. Y las pacientes con ausencia de un método anticonceptivo, primordialmente el de barrera, o que sí tengan uno que esté elaborado de plástico, como algunos dispositivos intrauterinos, el dispositivo tiene más chance de hacer un foco para posibilidad de infección de esta índole. Dentro de la signosintomatología, el síntoma más predominante, aunque inespecífico, es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal es de bajo vientre a predominio, donde destaca el que pueda ser de hipogastrio o de fosa ilíaca derecha y de izquierda. De ahí radica de que las complicaciones son muy frecuentes para el diagnóstico diferencial de apendicitis en el lado derecho y diverticulitis en el lado izquierdo. En todo tipo de pacientes que se sospeche enfermedad pélvica inflamatoria y que además haya dolor en hipocondrio derecho o dificultad respiratoria, porque además de producir cólico biliar, el síndrome de Fuchs-Curtis puede presentar neumonía basal. Siempre es importante este lugar investigarlo para el dolor abdominal. Las pacientes con un cuadro severo o un cuadro bastante agudo pueden venir, que se llama, con afectación de parte de los signos vitales, como tener una facies dolorosa, que haya palidez mucocutánea, que esto sería reflejo de una infección bastante avanzada, que las pacientes tengan polipnea y taquicardia y la presencia de fiebre. Este último es un síntoma muy importante en la bibliografía para la enfermedad pélvica inflamatoria. Al examen físico tenemos datos de infección del tracto genital inferior, como la presencia de un flujo cervical purulento. Justamente estas bacterias pueden producirlas, como en el tacto vaginal podemos sentir una sensibilidad anexial, ¿no? Las pacientes son muy sensibles a la movilización cervical especialmente o a la palpación de los parametrios o el fondo del saco posterior. La presencia de irritación peritoneal a la movilización cervical también es un detalle muy importante al momento de la exploración física. Dentro de los estudios de gabinete podemos solicitar un hemograma donde va a destacar la presencia de leucocitosis, test positivos, ya sea cultivo o PCR, primordialmente para clamidia.
Podemos solicitar proteína C reactiva y velocidad de hidrosedimentación, es importante, o podemos solicitar interleucina 6 en el cultivo del flujo purulento. Esto también podemos utilizar para el diagnóstico, aunque la laparoscopía es un método muy, pero muy eficiente para el diagnóstico. Y es más, se puede hacer datación laparoscópica por las complicaciones de la enfermedad pélvica inflamatoria. Una clasificación leve es cuando las trompas se las ven permeables a la laparoscopía. Una clasificación moderada cuando las trompas están obstruidas al menos uno de los ostium. ¿Qué significa ostium? El punto de salida de la región intersticial de la trompa con el útero. O podemos ver severos donde hay la presencia de un absceso o un piosalpinx. Es bien importante la vía laparoscópica para un diagnóstico bien oportuno, aunque también la ecografía nos sirve especialmente cuando hay masas importantes, como en un absceso tubovárico de al menos 8 centímetros. Tratamiento. En este grupo de pacientes, lo ideal es hospitalizarla porque muchas de ellas pueden beneficiarse de un tratamiento domiciliario de las pacientes con infección. Pero ¿en qué casos sí o sí hay que internar? En casos de fiebre. El que haya fiebre es un dato bastante agudo y para por lo menos hacer manejo. Las pacientes con embarazo sí o sí hay que internarlas. Las pacientes adolescentes. Las pacientes que tengan datos de que sea un tratamiento quirúrgico como signos peritoneales, pacientes con complicación o con el uso de dispositivo intrauterino. A ese tipo de pacientes sí o sí deberíamos internarlas. También deberíamos, que se llama, una vez internarlas, realizar las siguientes medidas generales porque este tipo de pacientes tienen alta chance de que su tratamiento sea quirúrgico, ya sea de emergencia o hasta inclusive programado. Dejarlas en régimen dietario de cero, por si tienen que entrar a quirófano. La posición semisentada alivia el dolor y además mantiene si es que hubiera datos de un absceso tubovárico drenado para que no se eleve esa infección, especialmente a la corredera parietocólica derecha. Tenemos que controlar la temperatura, podemos utilizar sabanillas frías en el abdomen o utilizar antipiréticos como por ejemplo paracetamol nos sugiere la bibliografía que se llama, y para el dolor igual no utilizar algunos antiinflamatorios más que solamente analgésicos para que no enmascaren el problema. De aquí, el antibiótico es una de las partes más importantes del manejo, tanto en tratamiento domiciliario como en tratamiento que se llama de internación, como tratamiento prequirúrgico y postquirúrgico. La bibliografía nos sugiere uno de los siguientes esquemas. El esquema A está compuesto por el uso de doxiciclina más una cefalosporina, como por ejemplo cefoxitina, ceftriaxona y ceftriaxona, ¿ya? Estos que se llaman, la característica es que no van a cubrir bacteroides. En el esquema B hay clindamicina, gentamicina y además doxiciclina. La desventaja de este esquema es que no cubre gonorrea. Y en el esquema C, doxiciclina más metronidazol, en este no se cubrirían enterobacterias. Por eso es que a la par, además, la bibliografía nos sugiere el combinar varios esquemas por la CDC, ¿no? Para tratar de abarcar un antibiótico que pueda ser más eficiente para todas las bacterias que puedan estar inmiscuidas en una enfermedad pélvica inflamatoria, como por ejemplo el uso de amoxicilina, ampicilina, penicilina, probenecid, ciprofloxacina e inclusive cloranfenicol, ¿no? Todo esto puede utilizarse a la par tal vez de los esquemas. En pacientes que no se benefician del tratamiento, ya pueden ser candidatas para una cirugía. ¿En qué casos hacer una cirugía inmediata? Cuando hay un absceso de al menos de tamaño 8 centímetros. Falla del tratamiento antibiótico, por lo menos en 72 horas de instalación. Rotura del absceso con drenaje del tejido purulento a cavidad abdominal y pacientes que tengan datos de shock séptico. Estas pacientes tienen que ingresar a cirugía de manera inmediata. Las pacientes que pueden entrar a una cirugía programada más adelante son las que tienen una reducción de la masa ante el tratamiento antibiótico o que hay la presencia de la persistencia del dolor, pero ya se ve que no hay tumor en la ecografía.
Dentro del tratamiento quirúrgico, las perspectivas quirúrgicas que nos sugiere la bibliografía para el absceso tubovárico, dos alternativas. Histerectomía, cuando el absceso está tomando prácticamente el fondo del saco posterior y ha hecho un compromiso miometrial importante y no se puede salvar ese útero, histerectomía. O en aquellos pacientes que no deseen datos de embarazo a posterior. La otra alternativa terapéutica es la anexectomía. Si bien la anexectomía disminuye la capacidad fértil de la paciente, pero no es radical como la histerectomía, da la chance de que para la trompa contralateral pueda seguir funcionando desde el punto de vista reproductivo. Tenemos alternativas terapéuticas de drenaje sin laparotomía, es decir, sin la necesidad de abrir el abdomen. De este tipo de pacientes se van a beneficiar siempre y cuando cumplan criterios como para las cirugías programadas, no de forma aguda. Dentro de las perspectivas quirúrgicas tenemos la colpoceliotomía, que esto es algo similar la coldocentesis, ¿no? Consiste en un drenaje por el fondo del saco posterior para el drenaje del absceso tubovárico. La laparoscopía, que se llama, funciona bastante bien para diagnóstico y si se puede tratar, ayudaría bastante. La vía percutánea bajo guía tomográfica o vía ecográfica y la vía transrectal también sirve cuando es guiada por un método de imagenología. En casos de absceso ovárico puro, sin el compromiso de la trompa, es de rara presentación, simplemente se tendría que realizar drenaje de viración. En todas estas perspectivas quirúrgicas, la bibliografía nos sugiere que el manejo siempre tiene que ir en función de un adecuado drenaje con la mayor limpieza de tejido afectado por la pus. De todos los tejidos que se puedan ectomizar, es decir, sacar por el proceso infeccioso, el ovario es uno de los que podemos mantener. No se ha demostrado que dejar los ovarios con la posibilidad de infección aumente la recidiva y más al contrario mejora la perspectiva reproductiva. Siempre realizar cultivos en función a las tomas de muestra que podamos utilizar y mejor si es en fresco. Pacientes con sangrado, siempre prestarles un poco de atención porque son pacientes que puedan tener complicaciones relacionadas a embarazo, ¿ya? El uso de corticoides, si bien es controversial, pero se ha demostrado que puede coadyuvar en ciertos casos con los factores inflamatorios de la trompa y siempre realizar un lavado de cavidad en todo este tipo de pacientes. Una variante, la enfermedad pélvica inflamatoria, es la presencia de actinomicosis, que el más frecuente de ellos es actinomisis israelí. Este, por lo general, es una bacteria que está en tracto respiratorio superior, está en nasofaringe o está en tracto digestivo grueso, como por ejemplo el intestino grueso per se, el apéndice secal. Por lo tanto, en ciertos detalles también puede producir una infección para enfermedad pélvica inflamatoria, como el antecedente de ¿no? Que haya la afectación por órganos pelvianos, por órganos rectales, una diseminación linfática, una diseminación hematógena o ascendente por un dispositivo intrauterino, especialmente cuando es de plástico. A diferencia del hormonal, el hormonal aparentemente no tiene perspectiva para infecciones. En todas las pacientes que haya la sospecha de esta bacteria, porque es raro realizar el diagnóstico, pero siempre tendrá que ser en función a cultivo, el Papa Nicolau, y muchas de las veces el actinomisis produce unas lesiones como si fueran placas de azufre. Entonces, tanto en el Papa Nicolau como en el estudio de la muestra se pueden ver estos tejidos sugerentes a placas de azufre. Se puede también utilizar estudios de gabinete como gallium radioactivo y la punción guiada por tomografía, no muy frecuentemente utilizados. Siempre tendrá que hacerse un tratamiento antibiótico, casos que sea post o previo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí podemos ver en la tomografía cómo se ve el caso de un absceso tubovárico por actinomisis israelí.
Y los antibióticos que pueden ser sugerentes para la actinomyces están entre penicilina, ampicilina, tetraciclina, cloranfenicol, cefoxitina, clindamicina y gentamicina. Es lo que podemos utilizar. Volvamos a nuestro caso clínico. A ver, tengo una paciente de 22 años de edad, antecedentes de gesta cero para cero. Inicio de la actividad sexual 15 años. Hasta el momento 4 parejas sexuales. Acude a sala de emergencias con cuadro clínico de 2 días de evolución caracterizado por la presencia de dolor abdominal de tipo cólico en fosa ilíaca derecha de moderada intensidad, además de náuseas y vómitos de tipo alimenticio. El examen físico, presión normal, ligera taquicardia, ligera fiebre, abdomen con presencia de Blumberg positivo, movilización cervical dolorosa y además escaso sangrado genital oscuro. Leucocitosis de 10.500, test de embarazo negativo, trombas uterinas engrosadas y presencia de líquido libre y la paciente tiene actividad de ser gimnasta. Muchos sugieren que es EPI o PIP, que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Algunos dicen grado 4, algunos grado 2. Bueno, como siempre, doctores, para reforzar justamente nuestra bibliografía, ¿qué factores de riesgo tiene esta paciente? Ya, muy bien. Inicio de la actividad sexual a temprana edad, número de parejas sexuales, muy bien. La edad simplemente está tempranito, muy bien. Bueno, no nos dice que la paciente esté utilizando un método anticonceptivo, pero hay suficientes factores de riesgo para apoyar la sintomatología de esta paciente. Es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Sí hay datos de peritonismo, puede ser grado 2, puede ser grado 3, puede ser grado 4. El hecho de que haya afectación de los signos vitales probablemente sí esté más encaminado a una posibilidad de grados más elevados como la formación de un absceso o que haya un absceso roto, ¿ya? Mi pregunta aquí, ¿el sangrado que tiene la paciente interfiere? Bueno, ya, alguien me dice, tal vez el sangrado es justamente por el proceso de que se haya roto el absceso. Va, muy ya. Dicen, clamidia puede producir, que en realidad es más al contacto del cuello del útero, ¿no? Dice, el ectropion de una clamidia es bastante sangrante, ¿ya? Pero lo primordial era como para tener en cuenta el tratamiento. Este paciente sirve para tratamiento medicamentoso, quirúrgico o simplemente internación hospitalaria. ¿Qué consideran ustedes? Sí, coincido en que va a ser quirúrgico, ¿ya? La tengo que internar, hay datos para internarla como compromiso del estado general, con posibilidad de choque séptico, hay fiebre y sangrado. Estos tres factores dicen que debo de internar a esta paciente. Y por los datos de irritación peritoneal,
Igual, yo sugiero de que hay que hacerle una probabilidad de laparoscopía exploratoria, probablemente, aunque en una parte del libro dice todas las pacientes con fiebre o datos de infección, no laparoscopía abierta, pero más adelante dice las pacientes con laparoscopía se benefician del tratamiento quirúrgico, ¿no? Es un poquito medio contradictorio en esas dos partecitas, pero coincido de que va a ser quirúrgico. Bien, doctores. Vamos con nuestras preguntitas ahora de este tema. ¿Qué hallazgos en la exploración ginecológica apoya el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria o PIP? Es lo mismo, útero pequeño, hipersensibilidad a movilizar el cuello del útero, disuria, vulva edematosa o constipación. Sí, aquí está sencillito, que es la hipersensibilidad al movilizar el cuello del útero. El dolor a la movilización cervical es uno de los hallazgos clave en la exploración ginecológica de una paciente con enfermedad pélvica inflamatoria o PIP. El síndrome de Fuchs-Curtis es una complicación de la epiasia, meninges, la infertilidad, la pericarditis, el síndrome de Crohn o la perihepatitis. Perihepatitis. Es el caso del síndrome de Fuchs-Curtis en el cual hay paso de las bacterias por las correderas parietocólicas a afectar la cláusula de Gleason del hígado. La presencia de absceso tubovárico roto corresponde a la clasificación estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4 o estadio 5. Estadio 4. Si dice roto, 4. El estadio 4 de la enfermedad pélvica inflamatoria corresponde al absceso tubovárico roto. Las infecciones por gonorrea tienen un mejor momento de infección durante la fase folicular, la fase lútea, la fase menstrual, la fase proliferativa o por el predominio de folículo estimulante. La fase menstrual. En la fase menstrual se encuentra la barrera mucosa del endometrio y el flujo menstrual tiene un pH elevado, constituye un medio de cultivo para el gonococo. ¿No? Dicen, ¿no? La infección que sea perimenstrual es bien característico para gonorrea. Hombre es por la faringe, la vía respiratoria, el recto por vía hemática o la uretra. Sí, la uretra. En el hombre, la puerta de entrada de la clamidia es la uretra. El 40 a 60% de las uretitis no gonocócicas es causada por clamidia en el hombre. El agente etiológico más frecuentemente ligado a la presencia de embarazo ectópico es Mycoplasma hominis, Ureoplasma urealyticum, Actinomyces israelí, Clamidia trachomatis o Gardnerella vaginalis.
Clamidia trachomatis. La frecuencia de embarazo ectópico con clamidia es de 1,8 en el primer episodio, 2,1 para el segundo y de 4 a 6,4 con 3 episodios o más de infección por clamidia. Posterior al tratamiento quirúrgico de un absceso tubovárico, se debe evitar el siguiente método anticonceptivo: preservativo, implante subdérmico, anticonceptivos orales, inyectable hormonal o dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino. Después de un absceso tubovárico se debería proscribir el uso de DIU al menos un año o de manera definitiva. Durante una enfermedad pélvica inflamatoria, una de las siguientes no es una indicación para la laparoscopía: fiebre, ausencia de irritación peritoneal, dolor anexial, primer episodio de EPI o la abstinencia de un año de la paciente. No se olviden, doctores, por si acaso, que ahí dice no es una indicación de la laparoscopía. Fiebre. Los casos donde la laparoscopía puede ser utilizada sin percance son la ausencia de fiebre, si no hay signos peritoneales, síntomas atípicos como sangre, recurrencia de un cuadro de epiclínica de una sola vez, dice, desde el punto de vista solamente clínico, y absencia de relaciones sexuales por al menos 6 meses. En este tipo de casos se puede utilizar la laparoscopía. Para este de abstinencia de un año está más de 6 meses. Entonces está mucho mejor todavía como para hacer el áparo. El esquema B, clindamicina, gentamicina y doxiciclina para el tratamiento médico de una enfermedad pélvica inflamatoria, carece de actividad para bacteroides frágiles, Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, Enterococcus o Streptococcus. Neisseria gonorrea. El esquema B es frecuentemente utilizado en pacientes hospitalizadas, más el gonococo no está cubierto. Las relaciones sexuales por vía oral son puerta de entrada para realizar EPI por el siguiente agente: bacteroides frágiles, Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, E. coli o Actinomyces israelí. Sí, Actinomyces israelí. Es una bacteria saprófita frecuente en la orofaringe, placa dental, intestino grueso. Su aparición de EPI se ha relacionado por el sexo oral. Muchas gracias, doctores.